Hola, buenas tardes a todos los que me acompañen esta tarde aquí en una nueva emisión en directo desde las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, Focus Familia y Mejor Hablar. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se conecta la gente. Y enseguida empezamos la clase de hoy, que concretamente es la importancia y actualidad del inconsciente. Bueno, bienvenidos a todos a estas emisiones en directo que hacemos todos los miércoles y que emitimos desde las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, Focus Familia y Mejor Hablar. Si lo están viendo desde Focus Familia o Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, si escribes cualquier pregunta o cualquier cosa que quieras comentar en comentarios, en comentar, lo voy a poder leer en directo. En Mejor Hablar no, en Mejor Hablar vas a tener que meterte en las otras dos páginas, ¿vale? Para hacer las preguntas. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo, para los que no me conozcan, y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy precisamente vamos a hablar del psicoanálisis. Es verdad que en todos los vídeos, hola Jonathan, buenas tardes. Eres uno de los fieles seguidores de estos vídeos. Bueno, Jonathan, hoy vamos a meternos en faena, porque aunque en todos los vídeos venimos hablando del psicoanálisis, hoy vamos un poco a hablar de la importancia de esta teoría en la historia de la ciencia, el psicoanálisis, bueno, a lo mejor ya en otros vídeos le viene sonando esto que vamos diciendo, pero bueno, siempre hacer un recordatorio no viene mal. Y por supuesto, como siempre, si quieren hacer una consulta, hacen la pregunta y contestamos sobre la marcha, y así también vamos haciendo el vídeo entre todos, ¿vale? Bueno, el psicoanálisis, vamos a situarnos. Nos encontramos en la Viena de finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX, y principios del siglo XX. Nos encontramos con un neurólogo, un médico neurólogo llamado Sigmund Freud, que, bueno, pues como neurólogo que era, se interesaba por aquellos aspectos de la neurología o de la fisiología que eran de su interés o del interés de la época. Pero dentro de su carrera, en la que ya empezaba a investigar desde la neurología, es decir, a nivel fisiológico, tiene incluso algunos estudios fisiológicos sobre el mecanismo de los peces, es decir, que él inicialmente era un científico racionalista, ¿no? de la época. Sin embargo, va a realizar unas prácticas en la clínica Salpêtrière de París con el psiquiatra francés Charcot. Esta clínica o sanatorio, una clínica o sanatorio que sigue en la actualidad, disponía de todo y que atendía, era un sanatorio mental y bueno, era una especie de cajón desastre. Allí reunían a todas las personas que no encontraban, ¿no? Que iban por la calle abandonados, desahuciados, ¿no? Con todo tipo de problemas psíquicos, ¿no? Allí los metían todos sin ningún tipo de ni clasificación ni especificidad, y allí eran tratados con sistemas en aquella época a veces verdaderamente terribles, ¿no? Entonces, él llega, como digo, y en este sanatorio hay una planta destinada, Charcot ha conseguido destinar una de esas plantas al tratamiento de las histéricas. El padecimiento de la histeria era un padecimiento es un padecimiento que tiene muchos años de historia, pero Charcot se había propuesto, como psiquiatra que era, encontrar
una explicación y una terapia para estas pacientes que sufrían tanto y consigue en su clínica crear toda una planta de mujeres con el padecimiento de la histeria. Freud, un recién licenciado en medicina y especialidad de neurólogo recién obtenida, llega a esta clínica y empieza junto con Charcot a realizar estas prácticas durante varios meses. Allí va a entrar en contacto con las mujeres histéricas y va a entrar en contacto también con algunos fenómenos que él empieza a descubrir, a investigar, por los que se empieza a interesar, que hasta ese momento, nadie había puesto el acento, nadie había puesto el interés. Charcot practicaba con estas pacientes el método de la hipnosis, método que Freud va a conocer en este momento. La hipnosis era un método que pretendía o que llevaba a la sujeto, a la paciente, a un estado, como un estado de sonambulismo parecido, no era dormido, pero un estado como de sonambulismo, donde allí trataba de buscar la razón que explicaba los padecimientos o los síntomas que padecían las pacientes histéricas. Freud empieza a entrar en contacto con la hipnosis y con las pacientes histéricas y empieza a ver que estas pacientes que en su estado de vigilia no recordaban determinados asuntos, determinados recuerdos, no recordaban determinados traumas, cuando eran sometidas a la hipnosis recordaban esos elementos que parecían tener olvidados, ¿no? A él le llama esto la atención, ¿no? Y empieza a hablar, le llama la atención y empieza a hablar dice, es como si hubiera una disociación en la conciencia, es como si la conciencia tuviera una serie de recuerdos e ideas, pero luego solo bajo el efecto de la hipnosis aparecieran toda otra serie de ideas, toda otra serie de traumas y de recuerdos que hasta ese momento no estaban. Es llamativo, ¿no? Si nos situamos en esa situación, es llamativo como Freud, pues, le llama la atención este aspecto, a nivel científico, porque así como Charcot buscaba principalmente, Charcot era psiquiatra, y Charcot fundamentalmente buscaba la cura ¿cómo se dice? Y el alivio buscaba la cura, perdón, por si hay alguna pregunta. Vale, buscaba el alivio y la cura de estas pacientes. Sin embargo, Freud se empezó a interesar más por los mecanismos psíquicos que estaban detrás de aquello que estaba viendo. Es decir, su interés empezó a ir más allá del padecimiento o de la sintomatología que presentaba y más allá de lo que en medicina se conoce como el furor sanandi, ¿no? El querer curar, ¿no? Una de las cosas que, entre otras cosas que llevan a los médicos a ser médicos, es el querer aliviar de los padecimientos a los enfermos, el querer curar, ¿no? Entonces, Freud empieza a preguntarse por ese estado perdón, por si hay alguna pregunta. Vale, no. Por ese estado al que inicialmente va a decir que es como un estado disociado de la conciencia. Entonces, él dice, no, hasta ese momento nos encontramos con un sistema o con una forma o con un pensamiento o una forma de pensar lo psíquico como lo consciente. No, hasta ese momento
la ciencia, la psicología, se hallaba bajo los preceptos de Descartes, perdón, se hallaba bajo los preceptos, hola Rita, buenas tardes, se hallaba bajo los preceptos de Descartes de pienso, luego existo, ¿no? Era todo muy racional, muy de la conciencia. Entonces, él, como dijo, empieza a ver que hay algo más allá de la conciencia. Hay algo a lo cual el sujeto no puede acceder, pero que sin embargo tiene una importancia muy grande en sus padecimientos. Porque lo que descubre Charcot, y Freud continúa con esa labor, es que el padecimiento, lo que padecía la histeria en la actualidad, su sintomatología, la sintomatología que padecía la histeria, respondía a traumas vividos en su infancia y con una característica sexual. No sé si voy muy rápido, no quiero ir muy rápido para que se entienda. Esa era la teoría de Charcot. Charcot creía que detrás de la sintomatología histérica había un trauma sexual vivido en la infancia, trauma del cual la paciente nada sabía. Es decir, Freud está investigando cuál es ese otro estado de conciencia en el que, reuniendo una serie de contenidos, pensamientos, recuerdos, pueden llegar a determinar la existencia o la presencia de sintomatología en la actualidad, ¿no? Bien. Sintomatología en la actualidad. Sintomatología histérica, que no he puesto ningún ejemplo, pero que nos encontramos con dolores intensos en determinadas partes del cuerpo, nos encontramos con parálisis de determinadas partes del cuerpo, en las piernas, hemiplegia, paraplegia, nos encontramos con anestesia, lo contrario del dolor, es decir, falta de sensación física en la piel, no sentir nada, ni dolor, ni sentir nada, ¿no? Una amplia variabilidad de sintomatología que presentaban las histéricas. Entonces Freud, desde su lugar de neurólogo, ¿no? De neurólogo que tratan de buscar en el cerebro la explicación o en las neuronas, ¿no? Ya en ese momento está toda la investigación o todo el descubrimiento de la neurona que viene haciendo Ramón y Cajal. Ramón y Cajal y Freud son contemporáneos en el tiempo, ¿no? Entonces él va a tratar de encontrar eso que viene descubriendo y que él inicialmente no le va a dar el nombre de inconsciente, que va a ser lo que luego determinará el objeto de estudio de la ciencia psicoanalítica. Él empieza a hablar de un estado disociado de conciencia, otro estado de conciencia, lo llama en ese momento, ¿no? Hay como otro estado de conciencia al cual el sujeto no accede. Pero los mecanismos de defensa, vale. Perdona, Jonathan, termino con esto y ya te contesto. Pero en su empeño como neurólogo va a tratar de buscar una fisiología de aquello que está empezando a descubrir a nivel psíquico, ¿no? De esa disociación que empieza a descubrir, de esos recuerdos que parecen no estar en la conciencia del sujeto, y va a intentar buscar un origen fisiológico. Vamos a leer la pregunta de Jonathan. Los mecanismos de defensa son anulados por la hipnosis. ¿Qué sustanciación científica se puede teorizar o es una formulación empírica? Mira, Jonathan,
los mecanismos, Freud nunca habló de mecanismos de defensa. Fue su hija Ana Freud, la que, psicoanalista también, la que habló de mecanismos de defensa. Freud de lo que habló fue de neuropsicosis de defensa, es decir, neurosis y psicosis que tenían como motivo defenderse de un deseo reprimido. Entonces, él no llega a hablar, verdad que se le atribuye a Freud la autoría de los mecanismos de defensa, ¿no? El mecanismo, incluso si uno busca algo de información, pues se encuentra en la proyección, la negación, la represión, la regresión, pero esos son mecanismos de los que Freud habló efectivamente y él descubrió, podríamos decir, pero no lo llamó mecanismos de defensa, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿los mecanismos de defensa son anulados por la hipnosis? Vamos a ver, bueno, partiendo de que no existen esos mecanismos, existen mecanismos psíquicos, podríamos decir que el estado de la hipnosis, igual que el estado del sueño, se produciría lo que es el relajamiento de la censura. Es decir, el estado hipnoide tiene más parecido con el estado onírico, con el estado del sueño, que con el estado de vigilia. Y una de las características del estado onírico y también de la hipnosis es que hay un relajamiento de la censura, de uno de los mecanismos, o uno de los, no lo llamó mecanismo Freud a la censura. La censura creo que era, no sé si le denominó estructura, mecanismo no lo denominó, le dio otro nombre, no recuerdo ahora el nombre que le dio a la censura, ¿no? Una censura que todos tenemos. Censura que durante la vigilia está activa y está permanentemente, censura que también la podemos pensar como conciencia moral, por ejemplo, y estaría permanentemente censurándonos, ¿no? Los pensamientos, las ideas, los deseos. Esta censura baja en la hipnosis y baja también en el estado onírico, en los sueños. Es por ello que un contenido mayor del inconsciente es capaz de pasar a la conciencia. ¿Qué ocurre? Que pasa a la conciencia pero deformado o disfrazado. Es decir, que en la hipnosis también, ¿no? Es decir, lo que pasa a la conciencia no es realmente el contenido inconsciente, sino el contenido inconsciente pasa a la conciencia en forma de sueño a condición de ser disfrazado, deformado. En la hipnosis, ¿cómo podríamos pensar esto? Seguramente también lo podríamos pensar así, como un relajamiento de la censura que favorece, por un lado eso, un relajamiento de la censura que favorece el acercamiento a recuerdos que no se tenían en la conciencia, no se tenían en el recuerdo consciente. Pero luego en la hipnosis también va a haber otro elemento muy importante y que Freud estudió también de forma genial, ¿no? De genio, vamos. Y es la sugestión hipnótica. El hipnotizador durante la hipnosis genera un efecto de sugestión sobre el sujeto hipnotizado que le lleva a ser como un sujeto dócil que hace y se expone a los deseos del hipnotizador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que Freud dice, bajo la hipnosis alguien no va a hacer o decir algo o no va a hacer concretamente algo que no estuviera dispuesto a hacer en la vigilia, ¿vale? Quiero decir que siempre, aun en estado hipnótico, aún bajo el efecto de la sugestión del hipnotizador, el sujeto lo que llegue a hacer es porque sería capaz de hacerlo en la conciencia, ¿vale? Algo, es decir, que si el hipnotizador le dice al hipnotizado, mata a alguien,
El hipnotizador, si él no haría eso en su estado de conciencia, no lo haría bajo el estado hipnoide, ¿vale? Lo que pasa es que luego Freud se aleja de la hipnosis, Freud abandona la hipnosis. Él de toda esta época lo que va a tomar es ese estado de disociación de conciencia en el que él descubre en los sujetos cuando son sometidos a la hipnosis. Y se queda con eso ¿para qué? Para seguir investigando sobre un aparato psíquico que él intuía ya como más complejo que la sola conciencia, ¿no? Que él intuía ya más complejo, ¿no? Bueno, decíamos que él va a tratar, como buen neurólogo, va a tratar de buscar una explicación fisiológica en el cerebro de todos aquellos descubrimientos que él va haciendo. Va a tratar de encontrar en el cerebro el pensamiento consciente, ese otro pensamiento que sin darle todavía el nombre de pensamiento inconsciente o ideas inconscientes ya empieza a construir o a vislumbrar y pretende también encontrarlo en el cerebro, en las neuronas, pretende encontrarlo, para luego realmente volver a abandonar esta intención fisiológica y decir que cualquier intento de los fenómenos psíquicos, tratar de encontrarles un origen fisiológico o un lugar en el cerebro, han fracasado, ¿no? Con esto que él lo escribe en un texto que él rechaza, texto del cual él ya no quiere saber nada, ni tan siquiera es un texto incluso inacabado, que él no llega a publicar, se publica, este texto lo escribe en 1895, creo, o 94, y se llega a publicar en 1940 y pico por su hija Ana Freud. Y después de muerto Freud, este texto, como digo, es proyecto para una psicología de neurólogo, que aunque abandona, sí es un texto bien complejo, pero muy interesante porque van a aparecer muchas de las cuestiones que luego Freud va a ir estudiando y va a ir descubriendo a lo largo de toda su teoría, ¿no? Entonces, para ir llegando a donde queremos ir y a la importancia del psicoanálisis en la actualidad. Con todo esto que él va descubriendo, con su labor con las pacientes, con estos estados de conciencia alterados o estos otros estados de conciencia que responden a leyes diferentes de la conciencia, él empieza a interesarse por los sueños y empieza a escuchar los sueños que las pacientes le empiezan a relatar. Y aquí, al escuchar los sueños, cosa que nadie hasta ahora, hasta ese momento, le había dado importancia, a nivel científico los sueños no tenían en aquella época, y hoy en día los sueños, el fenómeno onírico me refiero, ¿vale? No el fenómeno del dormir, sino el fenómeno onírico sigue sin tener la última teoría científica es la teoría psicoanalítica freudiana, ¿no? Y en aquel momento tampoco hay ninguna teoría con base científica que hable de los sueños, un fenómeno tan importante en el aparato psíquico humano. Es a partir del estudio de los sueños que él empieza a construir este aparato psíquico que va a integrarse dentro de la teoría psicoanalítica. Un aparato psíquico complejo que consta de varias instancias y que ya no solo está la instancia o el sistema de la conciencia, que es todo aquello de lo que me doy cuenta, también hay un sistema preconsciente,
que es aquellos contenidos a los cuales no tengo acceso, pero con un esfuerzo de la conciencia puedo llegar a recordar, y lo más importante, el sistema inconsciente. Es lo que viene a descubrir, el inconsciente. Hasta este momento es algo que no estaba en la teoría de la psicología en la psicología humana, en el funcionamiento psicológico, porque no quiero decir psíquico porque hasta ese momento la palabra psíquica no se utilizaba tanto, ¿no? Pero hasta ese momento lo psíquico, vamos a decirlo así, lo mental era la conciencia. Y él viene a introducir un elemento tan importante como es el inconsciente. Entonces, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué contenidos se encuentran en el inconsciente? Bueno, el inconsciente, esto lo he tomado nota porque aunque una trabaja como psicoanalista y trabaja con estos conceptos diariamente, sin embargo, a veces definirlos cuesta un poco, ¿no? Vale. El contenido inconsciente, el inconsciente como objeto de estudio, ¿vale? Freud, en el texto de La interpretación de los sueños, va a ser el texto que funda el psicoanálisis. Este texto es publicado en 1900 y se considera el texto que funda la ciencia del psicoanálisis. En este texto él va a describir un aparato psíquico compuesto de consciente, preconsciente e inconsciente, y va a decir que el objeto de estudio de la ciencia psicoanalítica es el inconsciente. El inconsciente sería todo aquel contenido psíquico que no se encuentra en la conciencia y del cual el sujeto nada sabe más que por sus efectos. Es decir, el contenido que se encuentra en el inconsciente no tiene acceso, le es imposible al sujeto saber de él. ¿Y qué contenido es el que se encuentra en el inconsciente? Los deseos, las ideas, las representaciones, los recuerdos que han sido reprimidos por el sujeto por ser intolerables, indeseables, por ser contenidos que le han generado un conflicto al yo y que han sido reprimidos, es decir, llevados al inconsciente. Todos estos contenidos que formarían el inconsciente freudiano, vamos a denominarlo así, el inconsciente freudiano, porque es verdad que hasta ese momento sí había un inconsciente, pero no era el inconsciente freudiano. Hasta ese momento el inconsciente que se estudiaba era lo que no era consciente, ya está, pero que tenía capacidad de conciencia, lo que no era consciente. Aquí Freud no está hablando de lo que no es consciente, está hablando de un sistema inconsciente con unos mecanismos, con unos contenidos e incapaz de conciencia. Todos estos contenidos o recuerdos incapaces de conciencia para el sujeto, de los cuales el sujeto nada quiere saber y por eso han sido reprimidos, tienen que ver, y esto es una de las razones, entre otras cosas, por las que la teoría de Freud fue tan criticada, tienen que ver con la sexualidad del sujeto y más concretamente la sexualidad infantil del sujeto. Es por eso que han sido reprimidos todos esos contenidos, ¿no? Con lo cual, nos encontramos con un inconsciente con contenidos reprimidos, pero que los contenidos hayan sido reprimidos por el sujeto, por ser intolerables para él, por presentar una serie de exigencias que el yo no estaba dispuesto a realizar, ¿vale?
y se me fue la idea ahora de la que iba a decir. Vamos a leer la pregunta de Jonathan y se me fue la idea de lo que iba a decir. Estos contenidos, vale, esto que voy a decir es muy importante, son contenidos reprimidos, pero que estén reprimidos no quiere decir que estén olvidados. Están reprimidos en el inconsciente, pero los contenidos reprimidos van a pulsar por salir, van a pulsar por manifestarse en la conciencia y lo van a hacer de diferentes maneras, ¿no? Vale. El contenido inconsciente de las histéricas se le diagnostica como una etiología sexual. ¿No tendría otra etiología que no sea la sexual? Muy interesante la pregunta, Jonathan. Freud dice, hola Loli, buenas tardes. Gracias por seguirme, por seguirnos aquí, estos vídeos que, como digo, hacemos entre todos. Freud dice que a él lo sexual se le impone, es decir, él no iba buscando lo sexual, no iba buscando el contenido sexual en la etiología de la sintomatología histérica, sino eran las histéricas las que le contaban sus experiencias sexuales o sus problemáticas con la sexualidad. El psicoanálisis concretamente estudia la etiología sexual, por ejemplo, de la neurosis histérica, que va a ser uno de los tipos de neurosis. Entonces, podría haber, Freud tampoco llega a decir todos los casos de histeria responden a una etiología sexual, él no llega tampoco, o todos los casos de neurosis obsesiva responden a una etiología sexual, todos los casos que existen en el mundo, ¿no? Él viene a ser un poquito más, no sé cómo decirlo, más sencillo, más humilde, y viene a decir que todos los casos por él estudiado muestran tarde o temprano que detrás de los casos hay una etiología sexual. Y además, una cosa interesante de esto, aunque en apariencia no parezca ser una etiología sexual, quiero decir que, por ejemplo, lo que hay en... Bueno, voy brevemente a comentar un casito de histeria para que se entienda esto que pregunta Jonathan, ¿no? Esto es una paciente de Freud, Miss Lucy se llama, que es institutriz, trabaja como institutriz es inglesa, Miss Lucy, y trabaja como institutriz en la casa de un señor, un dueño de una fábrica en Viena, cuidando a sus dos niños, ¿no? Entonces, Miss Lucy, por un acercamiento que tiene al Señor en un momento determinado, el Señor, la mujer del Señor, la madre de las niñas, había fallecido y en la cama, en el lecho mortuorio, por decirlo de alguna manera, o antes de fallecer, le hace prometer a Miss Lucy que se va a ocupar de sus niñas ahora que ella pues ya no va a estar, ¿no? Y Miss Lucy se lo promete. Pero en un momento, en una tarde, que tiene una conversación con el señor de la casa, siente como una inclinación amorosa muy fuerte hacia su jefe, hacia el señor de la casa, el padre de las niñas. Y además cree correspondido este amor porque siente por parte de él como una inclinación que hasta ahora ella no había visto. Sin embargo, en esta fantasías que ella empieza a construirse con respecto a este amor, amor con ciertas características de peculiaridad y ciertamente algo complejo por la situación de relación laboral que tenía con el señor de la casa, sin embargo, con el paso del tiempo ya va viendo que no, que realmente el señor no muestra ningún interés hacia ella, que incluso en determinadas circunstancias le hace determinados feos hacia ella, y entonces ella cae, por decirlo de una manera, o se da cuenta de que no es correspondido su amor. Entonces hace algo que este deseo
hacia el señor de la casa, hace un esfuerzo voluntario por reprimir esta inclinación amorosa, que es el mecanismo, uno de los mecanismos, la represión, uno de los mecanismos que Freud va a estudiar. Es decir, no quiero saber nada de esta idea intolerable, no quiero saber nada de esta inclinación amorosa. No me voy a meter con el mecanismo de la represión, que es harto complejo, sino voy a la pregunta que antes me hacía Jonathan. Aquí podríamos ver, ¿no? Cuando reprime, lo está mandando para el inconsciente, ¿no? Cuando algo intolerable para la paciente, intolerable por su dificultad, porque no entraba a lo mejor dentro de su moral enamorarse del padre de las niñas, enamorarse del hombre del marido al cual a su mujer ella le prometió una fidelidad como cuidadora de sus hijas, ¿no? Por una serie de motivos es un contenido intolerable para ella que manda al inconsciente. Sin embargo, ante esta situación podría preguntarse, bueno, ¿cuál sería ahí la etiología sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Si todo lo que le pasa al sujeto, al histérico, al neurótico, obsesivo, a las distintas psicopatologías que estudia el psicoanálisis, ¿qué hay de ahí de etiología sexual? Bueno, porque esta idea, que inicialmente sería una idea de la conciencia, ¿no? Una idea que ella reprimió o que ella se esforzó en olvidar, pero que fue consciente, como es esta inclinación amorosa, sin embargo, estaría ligada a una inclinación amorosa, para explicarlo más claramente, el amor por su jefe o por el padre de las niñas vendría a estar sustituyendo el amor infantil hacia la figura paterna de Miss Lucy. Un amor incestuoso, como son los primeros objetos amorosos del niño y de la niña, que están condenados a reprimirse y están condenados a reprimirse, ¿no? Porque son objetos incestuosos. Es decir, con esto, no sé si te he contestado del todo, lo que quería explicar sería esta pregunta que nos hacía Jonathan de si siempre la etiología era sexual, es decir, que aunque sexual e infantil, que aunque a lo mejor en la apariencia la etiología podría ser de un origen o más amoroso, no necesariamente infantil, siempre corresponde a un deseo incestuoso infantil en el que la figura del jefe, la figura de los profesores, la figura de ¿no? Los elementos, porque ¿en qué se parece el jefe y el padre real como objeto incestuoso de Miss Lucy? ¿En qué se parecen? En ser figuras de autoridad, serían figuras prohibidas de autoridad. Y eso es lo que le genera lo intolerable de la idea, es eso, asociado a una figura de autoridad que le recuerda el carácter incestuoso que habría detrás de ese enamoramiento. No sé si me he explicado. Bueno, quiero leer aquí la pregunta de Loli y ya respondemos a la pregunta y ya vamos, luego ya terminando el vídeo. ¿Podría darse la situación de datación de Freud con la sexualidad del momento, con la influencia del momento histórico, la cultura y el lugar y la sociedad de ese momento, o en la teoría sigue vigente aún y en cualquier parte actualmente? Ese era el título de hoy y yo quizá me he quedado más en la importancia del psicoanálisis y no tanto en la actualidad del psicoanálisis. Ok, Jonathan, vale, me pone un dedo así, entiendo que me acerqué a algo a la pregunta que hizo. Mira, Loli, odiamos y amamos igual que se odiaba y amaba hace siglos, al inicio de la historia de la humanidad, como amaban y odiaban los griegos. Lo que cambia entre nosotros son las formas de relacionarnos,
pero amar y odiar amamos de la misma manera. Los celos celamos de la misma manera, envidiamos de la misma manera, quiero decir, los afectos más básicos no han cambiado, no han cambiado. Entonces, Freud lo que viene es a poner por supuesto, la época en la que Freud escribe toda esta teoría, por supuesto que es importante. Estamos hablando de una época, la época victoriana, una época de represión sexual, una época de enormes prejuicios en diferentes ámbitos, una época que va a marcar incluso el desarrollo posterior pues de la sociedad, de la cultura, del arte y de muchísimas cosas, ¿no? Una época, la época de la reina Victoria, que reinó además durante muchísimos años, fue uno de los reinados más grandes de la historia del Reino Unido, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver. Ahí no lo tomaríamos como la teoría de Freud, es una teoría de principios del siglo XX que nada nos tiene que decir ahora. No, es una teoría que surge en aquel momento, a lo mejor apoyado por el momento en el que se estaba viviendo, es decir, por la excesiva represión sexual que a partir de un momento de la historia empieza a haber. Antes del reinado de la reina Victoria no existía esa represión sexual, no existía ese asco a la sexualidad por hablar en conjunto, ¿vale? No existían tantos prejuicios sociales de clases sexuales también. Entonces, quizá más que decir no es algo de la época, sería la época favoreció el desarrollo de precisamente por esa época en la que se estaba, poder empezar a pensar qué fenómenos habían detrás de aquellas circunstancias o de aquello que él se encontraba. Y por supuesto que él encontró también la represión sexual, no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido social de represión sexual. Encontró a muchas mujeres que, que no toleraban, no aceptaban su condición de sexualidad o su condición de mujeres, de seres humanos, de sujetos sexuados o hombres con a los que también a los que también se les reprimía sexualmente. No solo existía una represión sexual en la mujer, también existía una represión sexual en el hombre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que Freud lo que vino a estudiar es, por eso te decía al principio, amamos y odiamos como hace siglos. ¿Qué fue lo que hizo Freud? Descubrir qué mecanismos habían detrás de aquella forma de amar, de aquella inclinación amorosa que él descubría. Piensa que él va a investigar la sexualidad infantil, va a empezar a observar a los niños, cosa que ahí todavía lo social todavía no. Empieza a observar cómo funcionan los niños y cómo se relacionan con la madre, ¿no? Es decir, que ahí la época no debería de influir mucho. Y luego se me olvidó otra cosa que iba a decir, ¿no? Pero bueno, es muy interesante tu pregunta, con lo cual vendríamos a concluir que la vigencia, mientras no se demuestre lo contrario, no hay una teoría que haya rebatido la teoría psicoanalítica de Freud. No existe. ¿No? Mientras no existe una teoría que rebata científicamente, lógicamente, la teoría freudiana, seguiremos explicando el funcionamiento psíquico con la última teoría demostrada, como es la teoría psicoanalítica, ¿no? Es decir, mientras no haya una teoría que nos demuestre que la Tierra no gira alrededor del Sol, porque no hay sistemas solares, distintos sistemas solares, y que una serie de planetas giran alrededor del Sol, hasta que eso no se demuestre lo contrario, nosotros nos seguiremos definiendo nuestro sistema o nuestro universo como los sistemas solares y el descubrimiento de Copérnico, ¿no? Entonces, por supuesto, es absolutamente
de actualidad en la ciencia psicoanalítica. Bueno, agradeciéndoles que estén ahí y también su participación en estos vídeos en directo, que como digo hacemos todos, pues les invito o les convoco para el próximo miércoles a las 5 de la tarde en un nuevo vídeo desde las páginas de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, Mejor Hablar y Focus Familia. Pues muchas gracias, chao.